Buenos días a todas y todos los integrantes de la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. De acuerdo con lo establecido en el artículo 28, cuarto párrafo, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y en el artículo 15, primer párrafo de nuestro Estatuto Orgánico, solicito atentamente a la Secretaria Técnica, licenciada Brenda Ileana Macías de la Cruz, proceda con el pase de lista para verificar la existencia del quórum legal. Asimismo, le pido constatar la conexión de los integrantes que han informado su participación remota a través de la plataforma Zoom, cuyo uso ha sido autorizado por la CCA para el desarrollo de esta sesión. Claro que sí, muy buenos días. Dando cumplimiento a la instrucción de la Presidencia, procedo con el pase de lista de asistencia. Presidenta de la Junta de Gobierno, doctora Marcela Leticia López Serna. Presente. Gracias. Titular del órgano superior de fiscalización, maestro Juan Pablo Gómez Diosdado. Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En suplencia, licenciada Nadia María Olano Rodríguez. Presente, buenos días. Gracias. Con la Contraloría del Estado, ¿no es alguien presente? No hemos tenido información de que esté alguna persona designada ya como encargado del despacho. Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa, magistrado Jaime Gerardo Beltrán Martínez, en representación licenciada Lorena Alba Moreno. Presente. Gracias. Representante del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, magistrada presidenta Alicia Núñez Medina. Presente. Gracias. Representante del municipio de Aguascalientes, licenciado Calderón. Buenos días. Perdón. Sí. Representante del municipio de Asientos, ingeniero Cristian Alberto Cruz Silva. Buenos días a todos, presente. Muchas gracias, buenos días. Representante del municipio de Calvillo, maestra María de Jesús Ortiz Medina. Representante del municipio de Cocío, licenciada Briseida. Buenos días, presente. Gracias. Representante del municipio de El Llano, maestro Juan Manuel Anaya Villalpando. Buen día, presente. Buen día, gracias. Gracias, bienvenidos. Representante del municipio de Jesús María, licenciado Luis Gallo Nájera. Presente vía remota, buenos días a todos. Gracias, buen día. Representante del municipio de Pabellón de Arteaga, contador público Anabel Carvajal González. Presente. Gracias. Representante del municipio de Rincón de Romos, maestro José Carlos Aguilar Martínez. No se encuentra. Representante del municipio de San Francisco de los Romo, licenciado Jesús Baruch Orenday Durón. Presente, muy buenos días a todos. Gracias. Representante del municipio de San José de Gracia, licenciada Mirna Ivette Molina Muñoz. Representante del municipio de Tepesalá, licenciado José Luis Macías Serrano. Tiene apagado su micrófono, licenciada. Bueno, pero sí vemos en conexión. Ok. Bueno. Buenos días, estoy en representante del contador José Luis. Muy bien. ¿Me dice su nombre, por favor? Argelia. Argelia, no sé. Jurídico me ayuda nada más a tener el dato completo, ¿no? Por favor. Muchas gracias. La de la voz Secretaría Técnica, presente. Hago constar que existe el quórum legal para iniciar los trabajos de la presente sesión, así como comunicación remota con integrantes especificados en el pase de lista. Muchas gracias, secretaria. Habiendo verificado el quórum, declaro formalmente iniciada la 31ª sesión ordinaria de esta Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. En consecuencia, someto a su consideración el siguiente proyecto de orden del día. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la 30ª sesión ordinaria, celebrada el día 29 de enero de 2026. Segundo, asuntos en cartera. Tercero, análisis anual del comportamiento de riesgos, reporte semestral de avances de las acciones del programa de trabajo de administración de riesgos y actualización de la matriz de administración de riesgos y del mapa de riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Cuarto, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba la designación del licenciado Gersaín Argenis Martínez Lara como jefe del Departamento de Vinculación y Comunicación. Quinto, asuntos generales y por último, sexto, clausura de los trabajos de esta sesión. Ciudadanos integrantes de la Junta de Gobierno, les solicito manifestar si aprueban el orden del día. Para tal efecto, pido a la Secretaria Técnica que informe a esta Presidencia el resultado de la votación. Con el permiso de la Presidencia, solicito a las y los integrantes de la Junta de Gobierno que manifiesten levantando su mano si están de acuerdo con el orden del día propuesto. Gracias. Informo a la Presidencia que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de las y los presentes. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Para abordar el primer punto del orden del día, someto a su consideración la dispensa de lectura del acta de la 30ª sesión ordinaria de 29 de enero de 2026, dado que todos los miembros de esta Junta de Gobierno cuentan con una copia. Por lo tanto, solicito a la Secretaria Técnica que proceda a tomar la votación e informe el resultado a esta Presidencia. Con el permiso de la Presidencia, solicito a los integrantes de la Junta de Gobierno que manifiesten si están de acuerdo en dispensar la lectura del acta. De ser así, se sirvan levantar su mano. Gracias. Informo a la Presidencia que la dispensa de lectura del acta ha sido aprobada por unanimidad de las y los presentes. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Autorizada la dispensa de lectura del acta, pido a los asistentes expresar a través de una votación económica si están de acuerdo con su contenido. Con este fin, pido a la Secretaria Técnica informe el resultado de la votación realizada. Claro que sí. Integrantes de la Junta, favor de levantar su mano quienes estén de acuerdo con el contenido del acta que se somete a su aprobación. Gracias. Informo a la Presidencia que el contenido del acta ha sido aprobado por unanimidad de las y los presentes. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Una vez que se ha aprobado el acta de la sesión, solicito a la Secretaria Técnica que se encargue de enviarla al libro de actas de esta Junta de Gobierno para que esté disponible para consulta pública. En relación con el segundo punto del orden del día, le solicito a la Secretaria Técnica que proceda a informar a esta Junta de Gobierno sobre los asuntos pendientes. Claro que sí. Sobre asuntos en cartera se informa el oficio que nos ha llegado por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en donde informa la representación a cargo de la licenciada Nadia María Olano Rodríguez, como representante en suplencia del fiscal especializado en combate a la corrupción. De igual manera, el oficio en donde se hace la designación de la licenciada Lorena Alba Moreno como representante del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y por ende para atender la presente sesión. Es cuanto a los asuntos en cartera, presidente. Muchas gracias. Para la discusión del tercer punto del orden del día, en el que se refiere al análisis anual del comportamiento de riesgos, informe semestral sobre los progresos de las acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como la actualización de la matriz de administración de riesgos y del mapa de riesgos de esta Secretaría Ejecutiva, el cual fue enviado a los asistentes con la debida anticipación, solicito a la Secretaria Técnica que presente este punto. Claro que sí. Si me apoya nada más con la presentación. El documento como tal de este proyecto de informe semestral fue circulado dentro de las carpetas que se turnaron a las autoridades que tienen voto, así como también en el drive que se envió a representaciones de los órganos internos de control municipales, y es en donde básicamente se tiene el esquema para atender como una herramienta importante dentro del sistema de control interno de la institución. La que sigue, por favor. Nos vamos a ir de una manera más concreta a hablar sobre precisamente los riesgos detectados, la ubicación de mapa que tienen. La que sigue, por favor. Aquí, bueno, vamos a partir de la alineación que tenemos a estrategias, objetivos o metas institucionales y la naturaleza de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que es el órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal a efecto de proveerle la asistencia técnica e insumos para el desempeño de sus atribuciones. Siguiente, por favor. Es así, pues, como se detecta en los riesgos a desarrollar y los riesgos, por lo tanto, a prevenir y atender,
El riesgo 01, que tiene que ver con el incumplimiento legal de contrataciones públicas. Como unidad administrativa está la Dirección General de Administración y los posibles efectos de darse este riesgo es el incumplimiento a leyes y regulaciones de contrataciones que puede repercutir en sanciones legales o multas impuestas por autoridades. La estrategia que se sigue para administrar de este riesgo tiende a evitarlo. Hay factores que inciden en este riesgo que son contrataciones que se efectúen sin techo presupuestal, contrataciones en las que no se respete procedimientos establecidos por la norma, así como procesos de contratación poco transparentes. Y entonces viene también un programa que se describe en el documento que se le circuló de cómo atenuarlo, de cómo atenderlo, de cómo tener un presupuesto de egresos debidamente considerado, cómo tener las aprobaciones de Junta de Gobierno de techo presupuestal y en sí todas las estrategias que se sigue precisamente para evitar que estos riesgos se den. Un siguiente riesgo, que es el 02, tiene que ver con la inoperancia financiera por falta de recursos humanos y financieros. También está a cargo de la Dirección General de Administración. Los posibles efectos sería erosionar la confianza del público en la capacidad del ente para cumplir con las responsabilidades, así como afectar la legitimidad como entidad de gobierno. La falta de recursos financieros y humanos puede llevar a una incapacidad para llevar a cabo las operaciones diarias y presentar los servicios adecuadamente. Aquí la estrategia que se busca es reducir el riesgo y como factores que inciden sea un anteproyecto de presupuesto que no se encuentre avalado por la Junta de Gobierno, que no se autoricen las plazas por la Junta de Gobierno o tabuladores de sueldo que de igual manera no sean aprobados por este órgano colegiado. Y vienen pues también descritas las acciones en consecuencia. Siguiente. El riesgo 03, que es la inoperatividad crítica o sin interoperabilidad de la plataforma digital estatal, a cargo también de la Dirección General de Administración, que además de la administración tiene también la gestión de la plataforma digital estatal. Y bueno, lo que se ocasionaría como posibles efectos es que esta falta de interoperabilidad con la plataforma nacional, así como en los sistemas internos, puede fragmentar la información y los servicios que se ofrecen, lo que dificultaría la accesibilidad y la integración de los datos. Lo que se busca o la estrategia es reducir ese riesgo y hay algunos factores que inciden, como la falta de recursos tecnológicos, la falta de recursos financieros o humanos, la falta de interoperabilidad entre los sistemas que están actualmente ya funcionando, que son el 1, 2, 3 y 6, con la plataforma digital nacional, la falta de interoperabilidad de la plataforma con los subsistemas. En el sistema 1 tenemos un número importante de entes públicos que están con este subsistema, pues interconectados a la plataforma digital, y también la falta de alguna homologación normativa de los sistemas. Con cambios a la normativa existente. Y bueno, pues el caso más reciente, que es el que tenemos recientemente publicado, es el catálogo de perfiles que se ha autorizado y publicado en Periódico Oficial con el Sistema 3, dados las reformas constitucionales y legales, principalmente relacionadas con el Poder Judicial, que pues bueno, nos implicó hacer un cambio en estos catálogos de perfiles. El siguiente riesgo es el de difusión de contenido que sea intrascendente, superficial, fragmentado, disperso, con las líneas de trabajo institucionales de los integrantes del comité coordinador. Aquí la unidad administrativa es la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas. Los posibles efectos que puede tener es información dispersa, que no se asocie con los objetivos del sistema estatal y por tanto se impacte en una baja consulta de estos mecanismos de difusión. La estrategia lo que busca al administrarse es la reducción del riesgo. Y un factor es la limitada participación por parte de enlaces en la generación de contenidos, de manera que se alineen con las prioridades institucionales para la generación de estos mismos. El siguiente riesgo, que tiene que ver con limitada información para evaluar el cumplimiento de los entes públicos de la política estatal anticorrupción. También está a cargo de la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas y tiene que ver con una limitada capacidad que se tenga para retroalimentar el desempeño de las autoridades que ejecutan estas políticas en la implementación de ciertos objetivos de la política estatal anticorrupción. Este riesgo o la estrategia de administración busca reducirlo
y varios factores que inciden: la falta de designación de usuarios informantes en el sistema de evaluación que es el CESPEA, que los usuarios designados no ingresen la información, o bien que entes públicos estatales o municipales no estén considerados dentro de esta evaluación, así como otro factor, que entes públicos estatales o municipales no se consideren porque no se asignó una carga completa de reactivos, es decir, un error de configuración en el sistema de evaluación de la política estatal. El riesgo 6 es un débil compromiso con estrategias sistemáticas y factoriales de combate a la corrupción, derivado a que cada integrante del comité coordinador tiene sus propias atribuciones y perspectivas que puedan ser distintas a cómo se apliquen para enfrentar el problema. La unidad administrativa es la Dirección General también de Vinculación y Políticas Públicas. Posibles efectos es que los integrantes del comité coordinador carezcan de elementos para aplicar medidas normativas, administrativas o correctivas para implementar o promover determinados objetivos de la política anticorrupción o para colaborar en el cumplimiento de dichos objetivos. Lo que busca la estrategia de administración es reducir el riesgo. Y hay un factor, que los integrantes del comité coordinador no reporten avances en los semáforos a sus programas de trabajo, por lo que careceríamos de avances por reportar. Siguiente. Este cuadrante nos presenta la ubicación que tienen los diversos riesgos. En cuanto al cuadrante 1, implica riesgos de atención inmediata, tienen un impacto y valor. El cuadrante 2, de atención periódica, que también tienen una probabilidad y un impacto. El cuadrante de seguimiento, que también impacto y probabilidad que tienen. Y los riesgos, aquellos que son controlados, con un impacto y con un valor. Entonces, dentro de los riesgos descritos, la siguiente, por favor. Vamos a ubicar que el primero de los que se explicaron, tiene una clasificación de riesgo legal y por ende se ubica también dentro del cuadrante de seguimiento. El riesgo 2 de inoperancia financiera es un riesgo presupuestal y también está en un cuadrante de seguimiento. La inoperatividad crítica o sin interoperabilidad de la plataforma digital es un riesgo sustantivo y que también implica una gestión de seguimiento. En cuestión del riesgo de difusión de contenido intrascendente, en cuestión de los integrantes del comité coordinador, se estima un riesgo de imagen y está en el cuadrante de atención periódica. La limitada información para evaluar el cumplimiento de los entes públicos es un riesgo sustantivo. Y el último de estos riesgos, el débil compromiso con estrategias multifactoriales de combate a la corrupción, es un riesgo sustantivo y ambos se clasifican como riesgos controlados. Recordemos que por parte del cumplimiento al sistema de evaluación de la política, la participación de los entes públicos está en arriba del 98% de los que son en el Estado. Entonces, en realidad, afortunadamente y gracias al compromiso que han tenido todos los entes, pues los tenemos en un cumplimiento casi total con la evaluación. El 98% sí es un índice pues muy favorecedor pues en cuanto a este objetivo. Y en cuanto a estrategias el último riesgo al que se refiere, también los integrantes del comité coordinador vienen trabajando de manera conjunta las líneas de acción a seguir dentro del programa de trabajo y de manera trimestral nos van informando en qué estatus va el cumplimiento. Y pues obviamente eso también nos permite evaluar la política al cierre del año y por eso es que se ubican como riesgos controlados. Entonces, de una manera muy esquemática, el plan de acciones más amplio viene en el documento, pero bueno, sí es la intención presentárselos de una manera más esquemática para que lo podamos conocer. Entonces, es cuanto a este punto, Presidenta. Bueno, a continuación me permito preguntar a los asistentes si hay alguna reflexión o comentario relacionado con el análisis presentado, por lo que se habilita el espacio para que realicen sus intervenciones, solicitando la colaboración de la Secretaría Técnica para ello. Claro que sí. Integrantes de la Junta de Gobierno, les solicito se sirvan a expresar si tienen la intención de participar para proceder con el registro de sus intervenciones. ¿Alguien que desee participar? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, Presidenta. Bueno, es que este esquema básicamente es los riesgos de la Secretaría Ejecutiva, pero me parece que desde la perspectiva de coadyuvancia que tenemos todos los demás,
este mismo esquema básicamente tendremos que tenerlo el resto de los integrantes del comité coordinador en aras de que la información, por ejemplo, que nosotros estamos suministrando o el cómo hacemos la observancia de lo que nos toca en aras de cumplimentar la política anticorrupción, pues también puede ser que generáramos información que no sea de relevancia o todos estos mismos riesgos que ustedes señalan. Y entonces no sé si pudiera ser posible que nos favorezcan con este esquema como para que pudiéramos aplicarlo también a nosotros mismos como Comité de Participación Ciudadana, como Tribunal de Disciplina, como órgano superior, porque creo que podríamos nosotros incluso ser factor para que información que les estamos nutriendo, por ejemplo, para alimentar si estamos cumpliendo con lo que nos toca, pues también pudiera incidir en estos mismos riesgos que ustedes nos acaban de presentar. Uh-huh. Aquí, director Juan Carlos, si me permites también para dar el enfoque y auxiliándome con quien tiene la representación. Bueno, el esquema como tal es de control interno de la Secretaría, que es básicamente una estrategia que se nos impone la obligación, como cada ente público debe de tener sus propios mecanismos, ¿verdad?, de evaluación de riesgos. Aquí, bueno, es el punto nada más de por qué lo traemos en este momento aquí a la mesa, ¿verdad? Ya en cuestión de lo que sugiere la presidenta, y bueno, también está políticas públicas que de alguna manera trabajamos de manera, haciendo equipo, pues, para representar, viene como tal, como un esquema de riesgos que pudiese implementarse o a través de los mecanismos que hemos llevado a cabo de los seguimientos trimestrales de la política, la semaforización incluso que tenemos en el cumplimiento de las estrategias, si pudiéramos nada más fortalecer. Bueno, sí, el mecanismo de riesgos está establecido como para cada ente público y lo que busca es que nosotros detectemos qué riesgos existen y que nos impidan llegar a las metas que nos marca nuestra norma, nuestro programa de trabajo. Entonces, dentro de los riesgos que se están detectando, pues están de manera indirecta todos los entes públicos. Por ejemplo, en la evaluación de la política tiene que ver con que los entes públicos integran la información de la plataforma al sistema de la evaluación de la política, cómo nosotros, qué acciones tenemos en cuanto a la plataforma para que la información que viene de los entes públicos esté en la plataforma. Entonces, creo que dentro de las acciones que se están, o de los riesgos que estamos detectando, incluyen los prácticamente de los entes públicos, porque los productos que sacamos pues tienen que ver con todos los entes públicos, de información de la plataforma, de qué manera integran la información para hacer la evaluación de la política, que realmente son los insumos que nosotros como Secretaría les vamos a traer tanto al Comité Coordinador como a la Comisión Ejecutiva. Pero digamos que, bueno, es que entiendo que muchos de estos, como el tema presupuestario y todo esto, es meramente interno de ustedes, pero lo que tiene que ver con el manejo de informaciones de nosotros, del resto de los integrantes del comité coordinador, hay una suerte de tamizaje previo con ustedes que nos puedan retroalimentar si estamos dándole una lectura adecuada a lo que nos toca en lo individual para nutrir al cumplimiento de la política estatal, o incluso, por ejemplo, a mí me preocupa el tema de comunicación social, que también venía como parte de los riesgos y que de pronto pues sí se pudiera prestar, por ejemplo, con nosotros en el Comité de Participación Ciudadana, que las atribuciones son tan difusas porque somos un comité ciudadano, que de pronto pudiéramos pues tener algunas interpretaciones que no necesariamente se lean coordinadas con la visión del sistema anticorrupción o algo así, como que nos pudieran retroalimentar. Eso me parece que sería de suyo muy, muy oportuno. Sí, en cuanto a ese tema, bueno, una de las acciones, hay que recordar que existe el blog del Comité Coordinador y, bueno, aquí parece que es el encargado del área. Gracias. Para entender un poco el contexto en el que estamos viendo una planeación de gestión de riesgos, probablemente los compañeros de los órganos de control lo tengan muy familiarizado, y hay otras áreas que a lo mejor no les ha tocado tener una intervención tan directa, sobre todo órganos ciudadanos, están un poquito más ajenos a esta dinámica. El plano general de esto, la razón por la que nosotros vemos una planeación de riesgos que está separada del plan principal,
que aprobaron en el mes de enero. La Junta de Gobierno aprobó un plan de trabajo de la Secretaría Ejecutiva y vemos ahora una planeación de riesgos que está separada de ese plan principal. Eso obedece al modelo de control interno que se aplica en el estado de Aguascalientes, que se aplica en al menos 9 de los 11 municipios, por lo menos, y que está basado en un modelo americano que es el COSO versión 2013. Y que ha sido adaptado por el Sistema Nacional de Fiscalización, promovido sobre todo fuertemente por la Auditoría Superior de la Federación. Digamos que tiene una norma, si ustedes lo buscan como marco integrado de control interno, van a poder encontrar algo, digamos, trabajado por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014. Y este modelo de control interno, que es el de aplicación mayoritaria en la República Mexicana, dice que debe haber una planeación de riesgos que esté separada de la planeación principal, para evaluar los principales posibilidades. El riesgo nunca es algo ni necesario, ni, digamos, no es algo que necesariamente se va a dar, es un evento negativo que puede ocurrir o no. Pero nos dice ese modelo que debemos evaluar la probabilidad de que ocurra y debemos evaluar el impacto de que ocurra algo que interfiera con el cumplimiento de los objetivos del plan principal. Así viene en ese modelo. Ese modelo no hay ninguna norma constitucional pues que obliga a todos los entes públicos del país a aplicarla. Es una agenda de trabajo que caracterizó o que estuvo promoviendo de una manera muy activa en el lustro de los años 2010 a 2015 la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación y la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional de Fiscalización. Digamos, fue la agenda anticorrupción durante un periodo de tiempo en este país, y la promoción de ese modelo fue adoptado a partir del año 2015 en el estado de Aguascalientes. Entró con el plan de desarrollo del gobierno anterior y recibió continuidad con el plan de desarrollo de la actual gobernadora, lo que se conoce en Aguascalientes como el modelo estatal de control interno. Pero cada institución pública o cada nivel de gobierno tiene su propia declaratoria en este sentido. El Ejecutivo, a través del plan de desarrollo, pues, lo opera y lo implementa. A través de la Contraloría del Estado promueve este modelo, y existen unas normas que aplican en la administración centralizada, que nosotros como organismo descentralizado y parte del Poder Ejecutivo operamos, y entonces aquí en la Junta de Gobierno estamos viendo el resultado de eso. A nivel municipal hay declaratorias que por lo menos en 9 de los 11 municipios han hecho los cabildos en el sentido de adoptar el modelo de control interno a su vez para sus municipios, y que quiere decir que en sus municipios también debe existir una planeación para la gestión de riesgos que está separada de los planes operativos principales o regulares, en donde se evalúen los aspectos que pueden impactar de una manera más importante al cumplimiento de objetivos y o que pudiera, presentarse, o que dado su frecuencia se convierten en un problema importante y que se debe atender. Entonces, el contexto en el que están viendo ustedes este esquema es nuestro, quitándonos el traje de comité coordinador que opera o trata de implementar la política en todos los entes públicos, es ponernos el traje de organismo descentralizado y Junta de Gobierno, que son ustedes, para, ver que esta gestión de riesgos nos lleve o nos conduzca a ser eficientes y a cumplir los objetivos de la manera más apegada como fueron establecidos. Como ya lo mencionaba la secretaria en el ejemplo de la política anticorrupción, el año pasado se tuvo una participación del 98% de las autoridades que fueron convocadas para ser evaluadas. Entonces, alrededor de unos 300 participantes en distintos sectores de la administración pública, de los poderes judicial y legislativo, proporcionaron información para la evaluación. Esa participación llegó al 98%, pero no siempre fue así. En el año 2020 era del 60%. El cumplimiento, era mucho más bajo. Y entonces, a lo largo de estos años se han operado, herramientas como, por ejemplo, tener un sistema de captura en línea, por ejemplo, el tener una red de enlaces informantes, o si los enlaces informantes no son designados, existen medidas como designar al propio titular como encargado, lo que los lleva al final a delegarlo en la persona que corresponde, etcétera. Y toda esta serie de medidas han ido cerrando la brecha desde un 60, y nos han ido acercando al 100%, que es lo deseable en el objetivo.
a tal grado que ahorita tenemos el 98%. En recomendaciones no vinculantes, pues se han tomado medidas del tipo, pues se le dirige o se le da vista al órgano interno de control. En algún año recordarán que el comité coordinador emitió un acuerdo para tratar de incentivar la respuesta a las recomendaciones, y entonces a lo mejor si en los años 2021-2022 había un cumplimiento total de aproximadamente el 31-33%, pues ya en la actualidad está rondando el 50%, digamos, va incrementando. Entonces la idea de estos planes es cerrar la brecha en el cumplimiento de objetivos. Pero ¿en dónde se ubicaría el cumplimiento de los objetivos de la política anticorrupción? Pues en la aplicación del modelo en nuestras propias instituciones públicas. Es decir, en los municipios del Llano, de Aguascalientes, de Cocío, en el Poder Judicial, vamos a aplicar también una planeación de gestión de riesgos y decir qué es lo que nos aparta de los objetivos que deberíamos tener, porque probablemente sería muy complejo centralizarlo y luego la aplicación y seguimiento de esas medidas, pues habría que llevarlas nuevamente de vuelta hacia las instituciones públicas de las que hablamos. Entonces, más bien es que la institución pública vea qué parte de la política anticorrupción es un objetivo para ellos y entonces ver qué es lo que los separa del cumplimiento de esos objetivos, de la política anticorrupción como del plan de desarrollo o de cualquier otro instrumento programático que nos plantee una meta, un objetivo, lo que podamos analizar los eventos negativos que con frecuencia o por su impacto nos separan de ese objetivo y poder desarrollar una estrategia que sea consecuente y que nosotros mismos apliquemos para cerrar la brecha de incumplimiento hasta tratar de llegar a acercarnos más al 100%. Plataforma digital estatal también ha aparecido en en estos planes de gestión de riesgos durante años. Hace algunos años el problema era el desarrollo de sistemas. Los sistemas desarrollados durante algunos años, el problema era que las autoridades no estaban interconectadas a los sistemas, aunque estuviera operando, por ejemplo, el sistema de declaraciones, no todas las autoridades del Estado estaban interconectadas. Hoy ya el 100% está interconectado. Es decir, todas las medidas que vas tomando para que se vaya cerrando la brecha hasta que el objetivo se cumpla o se cierre al 100%. Y para eso son estos planes, pero se aplican en el marco, en el entorno de estas medidas de aplicación del modelo de control interno adentro de nuestras instituciones públicas. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que de la pura lectura del documento, de la revisión del documento, pues que ha quedado mucho más claro ahora con la explicación. Muy agradecidos. Sí, incluso trae el instructivo del formato y prácticamente también evalúa el grado de los impactos, la probabilidad de ocurrencia, y entonces es por eso que en el cuadrante ya tienen una clasificación. Y bueno, sin afán de que suene soberbio ni mucho menos, pero el punto es el cuidado que se tiene desde el momento preciso, por ejemplo, de la conformación del plan de trabajo. Por eso vienen las mesas de análisis y por eso sí es un trabajo extensivo, porque precisamente desde la dirección buscamos que cada actividad que primero se sugieren, ¿verdad? Por supuesto se hace un trabajo previo por la Secretaría, pero precisamente se busca cuidar a qué ejes, a qué objetivos de la política le van a impactar, para precisamente no estar planteando algunas estrategias que se separen de los objetivos de la política. Y bueno, así en todo lo demás, ¿verdad? El cumplimiento de recomendaciones y los seguimientos que se dan. Y ya como estrategia, más entre nosotros, dentro de la coordinación, pues sí se semaforiza, porque de alguna manera pues se va viendo cómo todo lo que se va planeando, pues es una manera de decir, bueno, de qué manera lleva el grado de cumplimiento, ¿verdad? Yulín quiere participar. Y a lo mejor si se puede hacer un comentario sobre el tema de metodología, comentar que en el Poder Ejecutivo Estatal se emite a través de unos lineamientos que genera la Contraloría del Estado. Es decir, el mapa de riesgos, estos formatos que ustedes ven, es una metodología que aterriza la Contraloría del Estado y que, digamos, implementa a través de direcciones administrativas. Así funciona en el Ejecutivo Estatal. En los municipios puede ser diferente según lo que atienda su propia norma interna. Sí, exacto. Nosotros también lo presentamos a la Contraloría, no lo requiere la Contraloría. Muchas gracias. Bueno, pues una vez concluidas las participaciones y al tratarse de un aspecto que únicamente tiene carácter de informativo y no necesita ratificación, se informa que el estudio presentado va a estar disponible para su consulta pública.
Con el propósito de abordar el cuarto punto del orden del día, que se refiere a la deliberación y, en su caso, la aprobación del acuerdo para ratificar la designación del licenciado Gersaín Argenis Martínez Lara como jefe de Departamento de Vinculación y Comunicación, se propone a su consideración la dispensa de la lectura del documento, dado que está en posesión de todos ustedes, ya que fue notificado con anticipación. En tal sentido, solicito que se exprese mediante votación económica si se aprueba esta dispensa y que la Secretaría Técnica informe a esta presidencia sobre el resultado de dicha votación. Claro que sí. Integrantes de la Junta de Gobierno, les solicito se sirvan levantar su mano quienes estén de acuerdo con la dispensa de la lectura del acuerdo que es sometido a consideración. Ok, gracias. Informo a la presidencia que la dispensa de lectura del acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de las y los presentes. ¿Es cuánto? Autorizada la dispensa. Me perdí. 13. Gracias. Autorizada la dispensa de la lectura del documento, pido a los asistentes expresar si hay alguna reflexión o comentario relacionado con el acuerdo presentado, por lo que se habilita el espacio para que realicen sus intervenciones, solicitando la colaboración de la Secretaría Técnica para ello. Sí. ¿Algún integrante que desee tener alguna intervención en cuanto al documento que se somete a aprobación o a votación, perdón? No hay solicitudes, Presidenta. Muchas gracias. Dado que no hay intervenciones, solicito a los integrantes de esta Junta de Gobierno que a través de una votación nominal manifiesten si aprueban el acuerdo que se les presenta. Para tal efecto, pido a la Secretaría Técnica que registre el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente. Claro que sí. En cumplimiento a la instrucción de la Presidencia, procedo a registrar los votos. Presidenta del Comité Coordinador, doctora Marcela Leticia, y de la Junta de Gobierno, doctora Marcela Leticia López Serna. A favor. Gracias. Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por conducto de su representante. A favor. Gracias. Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por conducto de su representante. A favor. Gracias. Representante del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes por conducto de su magistrada presidenta, magistrada Alicia Núñez Medina. A favor. Gracias. Informo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de las y los presentes. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Aprobado el acuerdo sometido a su consideración, le solicito a la Secretaría Técnica dar el seguimiento correspondiente al mismo. Vamos a proceder al siguiente punto del orden del día, que es el quinto, para lo cual les pido manifestar si desean participar en el apartado de asuntos generales. Por ello, solicito la colaboración de la Secretaría Técnica para que registre el orden de sus participaciones. Claro que sí. En atención a la solicitud de la Presidencia, procedo a registrar el orden de participaciones. ¿Alguien que desee intervenir de las y los presentes en asuntos generales? No hay solicitudes, Presidente. Muchas gracias. Agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión, siendo las 10:20 del día 16 de abril de 2026. Muchísimas gracias por su participación y su asistencia. Muchas gracias.